Muy buenas tardes a todos, espero que anden súper bien. Estamos a 26 de febrero de 2025, vamos a ver la segunda parte de la variante de la defensa siciliana. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando acá la variante Alapín y la semana pasada habíamos visto la línea con D5, ¿ok? Esta línea es bastante interesante, fue la que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a ver una línea mucho más aguda. ¿Ok? Que es cuando las negras juegan caballo F6. Normalmente el que va contra contra la Lapín, o sea, juega a la siciliana y se enfrenta a la Lapín, esta es una de las variantes más agudas para tratar de ganar el punto, como quien dice, como para ganar la partida. ¿Ok? Esta es la línea que podríamos decirle como más fuerte con negras para complicar el juego del blanco. ¿Ok? Bueno, acá es como si fuera una Lequín, con la diferencia de que tenemos los peones en C3 y el peón en C5, pero si no, esto sería una defensa lequini, si ambos peones estuvieran en su casilla de origen. La diferencia, por supuesto, la hace el peón de C5, que controla un poquito más la casilla D4. Bueno, acá lo mismo que en la Lequin, el peón avanza ganando tiempos al caballo, el caballo se dirige al centro y las blancas, como ven, pueden conseguir un centro que inclusive puede recordar un poco a lo que es la defensa francesa. ¿Vieron la variante del cambio, que fue una de las primeras clases que vimos? Bueno, ahora las negras tienen que tratar de jugar. A ver cómo hacen para romper ese centro, ¿no? Esto es interesante ver cómo podemos tratar de destruir ese centro de parte de las negras. La línea principal es C por D4, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos siempre qué amenaza al adversario. Entonces acá, si le toca mover a las blancas, nos decimos, bueno, ¿qué harían las blancas si les tocara mover? Probablemente avanzaría el peón para que el caballo se retire, tome la retirada y después, dependiendo de la situación, si capturar o avanzar. Con lo cual, con dos peones en quinta, ya el juego de las negras se complicaría bastante. Por eso acá la jugada es tratar de evitar que las blancas formen un centro tan fuerte con dos peones en quinta. Hay otras opciones que se han utilizado, que es la jugada F6, que es una jugada bastante extraña, podríamos decirles, pero acá las blancas tienen dos jugadas probables. Aprovechando la diagonal fatal, ¿sí? No sirve el jaque de dama porque nos bloquea de peón. Entonces una jugada que se utiliza mucho es alfil de 3, justamente para amenazar jaque en H5. Bueno, ahí las negras juegan G6 y se han debilitado bastante el flanco rey, con lo cual el desarrollo de las blancas fue prácticamente gratuito, ¿no? O sea, el alfil en D3 está muy bien. Y la otra idea que tienen las blancas es poder jugar peón por peón. ¿Qué sucede? ¿Sí? Si las negras juegan F por E5, que recuperaría el peón, en realidad las blancas juegan jaque y contra G6, dama por E5, amenazando la torre, amenazando el caballo, y las blancas estarían quedando con un peón de más, porque las negras tienen que retroceder con el caballo. O sea que esa jugada F6 hay dos formas de jugar con blancas, ¿ok? Comiendo el C5 o desarrollando limpiamente el alfil a D3, amenazando el jaque en H5. No se utiliza para nada, lo he visto con muy poquitas veces, chau Ciro, la he visto muy poquitas veces ese F6, pero existe, para que no los agarre de sorpresa. Entonces dijimos que a D4, las negras comen en D4, y ahora las blancas tienen dos jugadas. Eh, Todos se acuerdan de lo que es una transposición, o sea, lo que vamos a ver ahora se puede hacer por transposición. Acá las blancas deciden jugar caballo F3, aprovechando que las negras no pueden comer en C3 porque dejarían el caballo en D5 en el aire. ¿Qué pueden hacer? Las blancas también pueden comerse por D4, pero se considera que desarrollar la pieza de F3 es un poquito mejor. Ahora el turno de las negras, tienen que tomar una decisión de qué hacer. Normalmente las negras sacan el caballo a C6, ¿sí? La otra opción que tienen es decir, bueno, no me quedo con el peón, lo devuelvo para retroceder un poco en el desarrollo. Lo que pasa es que esa jugada promueve el desarrollo del alfil de caballas blancas y tras caballo C6 las blancas quedan un poco mejor gracias a su ventaja de desarrollo porque ya se han enrocado, mientras que las negras todavía necesitan dos tiempos para enrocarse
Y si se enrocan corto, tienen que tener mucho cuidado con la diagonal esta del alfil, ¿sí? Cualquier jugada de alfil, ven que la dama mira con rayos X al caballo negro, ¿ok? Las negras juegan caballo C6, volvemos al inicio. Esta es la jugada que se utiliza más. Y ahora sí las blancas recuperan el peón. C por D4. Y nuevamente las negras tienen que luchar para destruir el centro de las blancas. Juegan D6. ¿Ok? Nuevamente las blancas tienen para elegir qué hacer. Por ejemplo, una jugada que se utiliza muchas veces es peón por peón. E por D6. Pero en este caso les propongo, vamos a hacer un pequeño quiz. A ver qué jugada harían ustedes o cuál les parece mejor para el conductor de las piezas negras en esta posición, en caso que el blanco se apresure y juegue peón por peón. Nathan, estamos pensando qué vamos a hacer con negras ahí. Las blancas acaban de jugar E por D6 y tenemos el primer quiz de la posición. A ver, ¿qué jugarían ustedes de negras en esta posición? Santiago, no te había visto, bienvenido. ¿Qué jugarías de negras? Ah, por D6. Bien. Bueno, dama, la jugada que más utilizaron ustedes acá es dama por D6. O sea, la mayoría jugó dama por D6. Después E por D6 y algunos compañeros jugaron E6 y esa tendría que haber sido la correcta. ¿Ok? E6 la jugada correcta. Se puede jugar dama por D6, puede jugar peón por peón, pero la jugada un poquito mejor es jugar peón adelante, sosteniendo el caballo y recuperar el peón después más tarde con el alfil. Es una jugada un poco sutil, pero que le da un poco de desarrollo a las negras. Otra cosa importante, vieron que este alfil a veces queda encerrado y eso es un poco molesto para algunos compañeros. Pero la idea de ese alfil es tarde o temprano jugar pasivamente por un lado o si le permiten, por supuesto, tratar de sacar el alfil por fianchetto. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que no es obligación comer, podíamos haber pasado. Como dije anteriormente, acá las blancas normalmente juegan alfil C4, desarrollo con ganancia de tiempo, las negras defienden el caballo y otra vez las blancas tienen que tomar una decisión. Este es un momento importante y siempre les pregunto a todos, ¿qué está intentando hacer el negro? ¿Ok? Esto, en este caso, piensen esto. ¿Qué intentan hacer las negras en esta posición? A ver si lo descubrimos, me lo dicen por el chat privado. Si le tocáramos ver a las negras, ¿qué están intentando hacer? Les dejo un minutito ahí. Eso. No es fácil darse cuenta. Vieron que yo nombré otra apertura que dije, esta variante, el alapín es parecida a qué dije. ¿Se acuerdan? Nombré otra defensa. Para los que llegaron tempranito. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Siciliana? La siciliana es la que estamos viendo. Pero yo dije, las negras juegan esta jugada que parece mucho a la defensa. Francesa. A ver, no, no es francesa. Es verdad que nombré la francesa por la estructura de peones blancas, pero nombré otra defensa que es el nombre de un campeón del mundo, el número 4. Alekhine, ahora sí, Alekhine. Por eso esta variante es muy parecida a la Alekhine, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije que si el peón de C5 estuviera en C7 y el peón de C3 estuviera en C2, estaríamos en una defensa Alekhine, ¿ok? Bueno, las negras amenazan esto, fíjense, jugar en este momento, si les tocara mover, jugar caballo B6 y en caso de que el alfil se recicle hacia B3, jugar D por E5. ¿Y qué logran las negras? El trueque de damas. Esta es la idea de las negras, ¿ok? A veces las blancas juegan alfil B5, otras veces juegan alfil D3, pero esta es la idea de las negras.
tratar de cambiar en el centro para cambiar damas después. Y obviamente las negras ahí tienen poco espacio, pero sin las damas es un juego más cómodo. ¿Ok? Acuérdense que cuanto tengan poco espacio, las mejores opciones normalmente vienen a través de los cambios de pieza. Por eso, si ustedes se preguntan qué intenta hacer el adversario y lo descubrimos, resulta más sencillo, ¿verdad? Saber qué hacer en este caso de blancas. Entonces, ahora que sabemos lo que quiere hacer el negro, ¿sí? Tenemos que tratar de, entre comillas, evitarlo o refutarlo. Entonces, les voy a dar un minutito para que elijan una jugada con blancas para eludir lo que intenta hacer el conductor de las negras. Hay varias jugadas que son muy parecidas, pero hay una que es especialmente buena, ¿ok? La pareja de alfiles no se entrega si no hay algo concreto, gente. No me entreguen la pareja de alfiles porque sí nomás. ¿Qué jugada te gustaría, Nathan? Cuando estés pronto puedes decirlo. Para mí, sacar al caballo a eh, es C3, Ujú. enrocarse para evitar que me digan. Bien. Bueno, importante, como dije anteriormente, entender que amenaza al adversario para poder refutarlo, ¿no? O que no lo hagan y queden tan bien el rival. ¿Qué pasa? La jugada más elegida fue por parte de ustedes caballo C3. Lo que pasa es que caballo C3 nos cambian y nos juegan peón por peón. ¿Y cómo eludimos el cambio de damas ahora? Nos pusimos para la foto. No hay forma de evitar el cambio, solo que quieren regalar un peón, por supuesto, ¿no? Que es posible. Pero no, no queremos regalar un peón porque vamos a quedar inferior porque no tenemos nada concreto. Entonces, teníamos que evitar esto, o sea, que el caballo se moviera y nos cambiaran dama después del cambio en E5. ¿Ok? La jugada que también se usa en la defensa lequine, muchas veces, es la jugada interesante que es salirse de la columna, poner la dama fuera del alcance de la dama enemiga. ¿Ok? Esto es lo que hizo otra vez. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto partidas de Benikov? Y yo ya les conté que el tipo era un genio en esta variante, que la jugaba mucho, que la entendía muy bien. Y bueno, tenemos que hacerle caso al hombre. Dama de dos es una jugada muy sutil. Se podía hacer otro tipo de jugadas, pero como dije anteriormente, por ejemplo, si hubiéramos jugado a 3 juega caballo B6 y si el alfil se va, se peón por peón, igual que caballo C3. Bueno, dama de 2 jugado en el tablero y ahora voy a hacer un repaso rápidamente de las primeras jugadas y vamos a volver a esta situación. ¿Tá? O sea, si ustedes juegan la apertura, tienen que saberse, podríamos decir, que estas primeras 8 jugadas es fácil aprenderlas de memoria. ¿Ok? Repetimos. Jugamos C4, C5, C3, la variante Alapín. Las negras eligen la variante más aguda, caballo F6. Avanzamos el peón como en la lequine. El caballo se va al centro. Ocupamos el centro. La amenaza de las blancas. ¿Cuál era la amenaza de las blancas ahora si les tocara mover de vuelta? Pueden contestarlo libremente en el chat grupal o por audio. C4, Muy bien, amenaza C4 y bueno, o capturar o mejor dicho avanzar el peón a quinta. Y con dos peones en quinta estamos en problemas. Por eso las negras tienen que jugar peón por peón, para evitar esa idea. Tras esto, las blancas dijimos que tenían dos jugadas, ¿ok? Yo dije que había dos jugadas, pero la jugada que se utiliza más, les doy un minutito ahí para hacerla. ¿Cuál es la jugada que más se utiliza acá en esta posición en vez de peón por peón? ¿Ya sabes? como le dama, ¿Eh? como le dama. A, a ver, pasa que vos llegaste tarde.
No la viste. C4. No, no adivines. Mirá la posición. Pensá, ¿qué haría yo ahí de blancas? ¿Ok? Pensá un minuto. No te apures. Tomate tu tiempo. Nadie te está corriendo. Las jugadas más votadas por los compañeros fueron la correcta y la no correcta. ¿Ok? ¿Qué jugada terminas eligiendo? Bueno, C4 dejaríamos el peón sin el apoyo del compañero. Entonces no nos sirve. O sea, jugaríamos C4 y ahora el peón de 5 necesita protección. El problema del C4 es que la jugada correcta es caballo B4, con lo cual el sabandija amenaza venir a D3. Entonces, ¿qué sucede? El blanco tiene que hacer algo. Y si hace algo, como por ejemplo expulsar el caballo, le dice, bueno, gracias, yo quería ir a esa casilla y la partida sigue. ¿Ok? Pero esto no es bueno para las blancas, no es lo correcto o lo mejor para las blancas. La jugada intermedia es caballo F3, aprovechando que el peón no se puede comer el peón de C3 porque dejaría el caballo en el aire. Ahora bien, le toca mover a las negras y juegan caballo C6. Con lo cual, se hace un poquito de presión en D4 y por eso las blancas ahora sí recuperan el peón y mantienen la estructura de peones bastante avanzada. Contra eso, dijimos, las negras normalmente rompen en el centro con D6, las blancas sacan el alfil con ganancia de tiempo atacando al caballo, las negras lo defienden y ahora las blancas para eludir el cambio de damas juegan dama E2. ¿Ok? Creo que no es tan difícil. ¿Ok? Son 8 jugadas que, bueno, solamente hay que tratar de memorizarlas, pero sobre todo tienen que tratar de entender por qué se hace cada movimiento. ¿Por qué se hizo dama de dos, Nathan? Ah, acá Nathan ya está viendo táctica, porque dice, si juego alfil por caballo, peón por peón y le doy jaque al rey, ¿no? Por ejemplo, si el negro se duerme en los laureles y juega, no sé, por ejemplo, H6, él dice que él acá jugaría alfil por caballo y a peón por alfil, peón por peón, jaque. Y el rey tiene que salir a, pobrecito, o a cubrirse o algo así, ¿no? Con el alfil capaz que es un poquito mejor, ¿ok? Bueno, o sea que dama de dos no solamente es una jugada que evita, sino que amenaza. Bien, ¿eh? A ver qué me pusieron en el chat que no vi. Ven que vuelvo para atrás. Eh, ¿Por qué dicen que la defensa siciliana es la más difícil y conceptual? No, conceptual no sé. En la Nástor es mucha táctica y mucho cálculo. En el dragón también. Una variante, lo que pasa es que la siciliana tiene varias variantes defensivas. Tiene la Nagdor, tiene la Dragón, tiene la Svenikov, tiene la Bolelaski, tiene la Polsen, tiene la Taimanov, tiene la Clásica, tiene la Lasker y la Lowenfish. Los dragones aceleran. Dragón, bueno, Dragón. Y seguro que me estoy olvidando. Ah, Scheveningen. Bueno, me estoy olvidando las cuantas, estoy seguro. Entonces, claro, con blancas, normalmente uno cuando estudia con blancas la siciliana, se le hace un árbol de variantes y subvariantes y es muy difícil seguir todo. Como dije anteriormente, como no somos profesionales, no tenemos 8 horas, como mínimo 8 horas que estar estudiando ajedrez, ¿no? Lo pueden hacer los jóvenes en vacaciones, ¿no? Si es que les gusta tanto el ajedrez, pero si no, es imposible. Entonces, la idea de la variante Alapin es esta, tratar de que reducir ese abanico en una sola línea, ¿ok? Eso no quiere decir que seamos haraganes, simplemente estamos eligiendo una variante donde nosotros somos los que elegimos que jugar. Si nosotros jugamos caballo F3 en la segunda jugada,
es el negro el que decide. Si D6, si E6, si caballo C6, ¿no? Si dama C7, ¿ok? En este caso con C3 somos nosotros los que pasamos a dominar, ¿ok? De paso les digo que la defensa siciliana pasó a ser la respuesta a peón rey más jugada en este momento, ¿sí? A nivel magistral o a nivel de jugadores profesionales se utiliza más E5 que E5. Y más o menos los más jóvenes también, digo, aunque no sean jugadores súper así buenos, eligen la siciliana por un concepto de ¿cómo se dice? De, de que si lo hacen los maestros, también nosotros lo hacemos, ¿no? Una especie así de seguimiento, ¿no? Que si lo hace Carlsen tiene que ser bueno, ¿no? Ahí va, esa es la palabra. Estar a la moda, dijo Nata. Exacto. Entonces, claro, se juega cada vez más la siciliana. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando recién empecé a jugar, como no había libros y eso, me aprendí la Petrov 8 jugadas, ¿ok? Nunca porque las 8 jugadas, porque siempre me las cambiaba. Este, entonces la Petrov me parecía súper buena porque enseguida sacaba al rival de lo que él venía preparando. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Sí? ¿Te querías decir algo? Sí, José, ¿cómo te va? Bien, bien. No, una pregunta con lo que dijo Irene de por qué era tan complicada la siciliana y vos le contestaste por todas esas variantes. Y pregunto por ignorancia, ¿el resto de todas las otras defensas no pasa lo mismo? ¿No tienen también un montón de variantes? Normalmente, mirá, está buena la pregunta. Yo siempre hablo que hay defensas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿no? ¿Qué significa? Que hay defensas que son más agresivas, otras que son más a esperar, a conservar la igualdad y esperar más al medio juego al final para buscar la iniciativa. Y están las de tercer orden, que son las defensas que son muy bruscas, que tratan de buscar la iniciativa, pero si el blanco juega bien, quedan inferior o levemente inferior. En primer orden está el E5 y el C5. Esas son de primer orden. Si uno quiere jugar a ganar con negras, ¿ok? ¿Qué significa ganar? Significa que si estoy refiriéndome siempre, atención, no confundir, estoy refiriéndome siempre a nivel de maestros, porque como siempre digo, si un jugador tiene menos de 2200 puede hacer cualquier cosa. ¿Ok? No se sientan mal si a ustedes les gusta la defensa San Jorge, por ejemplo. No, no, que es una 6 o la O en vez de. Entonces, volviendo a lo que me preguntaba, em, ¿qué significa? Por ejemplo, con la francesa, el otro día cuando vimos la francesa, es muy fácil dominar con blancas la francesa. Es elegir una variante. Tenemos 4 jugadas para elegir. Yo las expliqué en la francesa. ¿Ok? En cambio, contra la siciliana es el negro el que elige. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para ver qué es lo que hacen las negras. ¿Ok? Por ejemplo, la defensa escandinava. Esa es una defensa de tercer orden. Es una defensa que busca el contragolpe y si las blancas juegan bien, quedan mejor. ¿Ok? Entonces ahí como que no se necesita casi nada de estudio con blancas, solamente hay que saber las jugadas principales. Con la Caro-Kann también, el negro al jugar la defensa Caro-Kann, el blanco es el que tiene para elegir y es muy fácil dominar con blancas la Caro-Kann. Jugamos la variante al avance, la de cambio, la que sostenemos el peón, no hay mucho más. ¿Ok? El blanco rápidamente toma la iniciativa. En cambio con la siciliana, eso no pasa, si nos salimos, excepto si nos salimos de las variantes principales como acabamos de hacer. ¿Ok? Ok, gracias, José. No, hay nada. Que más busca un empate ya de entrada es la Petrov, la defensa Petrov. El E4, E5, caballo F3, caballo F6. Esa sí busca las tablas muy rápido. No quiere decir que las consiga, ojo, ¿sí? Que quede claro eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Genial. ¿Sí? Hay muchos mitos. Se ve que Este, sí. tengan mucho cuidado con lo que ven en YouTube. Son muy engañosos los maestros que dan esos videitos de apertura. Gane contra la Petrov en 10 jugadas.
Me encanta. Bueno, normalmente si ustedes estudian una apertura y la aprenden bien, les va a ir bien. ¿Hasta qué? ¿Cuándo empiezan a ver el cambio? Que ya no es tan fácil. Claro, cuando empiezan a avanzar y empiezan a jugar con jugadores de mayor nivel, ahí se empiezan a dar cuenta que no, la vida no es tan fácil. ¿Ok? Entonces, bueno, se puede aprender un truco. Es como cuando recién empezamos a aprender ajedrez y tenemos la suerte de que alguien nos enseña el mate pastor. Damos el mate pastor de costado, de frente, de negra, de cotelete, con la mano izquierda, con la derecha, con el pie. Pero cuando empezamos a jugar con jugadores que saben de qué se trata, empezamos a darnos cuenta que inclusive quedamos inferior. Entonces, bueno, lo importante es, yo siempre digo la misma frase, aquellos que ya llevan tiempo conmigo me la habrán escuchado decir, que dice que es súper importante saber mucho de algo y un poquito de todo. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora les estoy enseñando la siciliana a la PIN, pero les dije, miren que la Lequis se juega así, por ejemplo. ¿Ok? Entonces está bueno conocer un poquito de cada cosa porque si hay transposiciones o situaciones parecidas, saber responder o tener la parte de intuición, que es la que estudiamos, bien para reforzar nuestro juego, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Después de dama de dos, las negras acá, este, tienen que evitar lo que decía el amigo acá Nata, ¿no? Que es alfil por caballo, entonces para ello lo hacen fácilmente con alfil E7. La siguiente jugada tiene sentido porque enrocan ambos jugadores y ahora una parte súper importante. Ahora viene la parte súper importante. ¿Cómo continuar de blancas? ¿Ok? Entonces acá las blancas tienen que ver que la pieza más importante de las negras es el caballo. Pero nosotros no queremos bajar ese caballo con el alfil porque es un alfil muy poderoso. Imagínense que si ese alfil viniera a la casilla de 3, ya estaría amenazando el enroque rival. Entonces ese alfil jugaría mucho por el flanco dama y mucho por el flanco rey. Por eso ahora las blancas quieren sacarse ese caballo encima, a una costa de tener problemas con la estructura de peones. Por su parte, hay muchos jugadores que eligen una variante más tranquila, que es jugar caballo de 2, que es bastante razonable también, porque intenta colocarse en la linda casilla E4. ¿Cuál es el inconveniente de esta variante? Que bloqueamos la acción del alfil. Entonces acá las negras, si quieren, nos pueden atacar la dama, y si nosotros movemos la dama, por ejemplo, a amenazar el caballo, nos están comiendo en E5. Lo mejor es comer de peón, porque así sostenemos el caballo en el centro del tablero, y el caballo se dirige a la casilla G6, aumentando la presión sobre E5, habilitando la dama también para este sector del tablero. Y esto no es que las negras estén súper bien, pero acá ya prácticamente las negras con dama C7 van a empezar a tomar cierta iniciativa molesta. ¿Ok? Entonces, la otra jugada que tienen las blancas, para aquellos que no les guste que le doblen los peones, es la jugada también, más bien, una jugada profiláctica, ¿no? Poner la torre en una posible columna que se abra, porque el negro en algún momento capaz que come en E5. Entonces poner la torre ahí parece bastante normal también. Ebeniko eligió una variante más agresiva, tratando de sacarle la mejor pieza al rival. Las negras o tenían que retirarse o cambiar, decidieron cambiar para ganar tiempos en el desarrollo. Las negras, las blancas, bueno, no tienen más remedio que capturar el caballo de C3. Y ahora las negras tienen que tomar una decisión de qué hacer, ¿no? Porque siguen con el problemilla que es el alfil ese bastante mal colocado ahí en la casilla C8. O sea, de alguna manera queremos darle vida a ese alfil. Por ejemplo, una buena idea podría ser alfil, peón B6 para fianchetar el alfil. Esto parece bastante adecuado. Es más, les recomiendo. ¿Ok? Además, el peón de B6 a veces nos puede servir para apoyar el caballo para buscar la casilla C4. Acuérdense en que
Por eso es que es bueno no solamente tener clase de apertura, sino también clase de ajedrez en general. ¿Ven? Si yo saco todas las piezas del tablero, nos damos cuenta que el peón de C3 está ahí muy retrasado y nosotros con negras podríamos, quisiéramos, lograr colocar una pieza en C4, especialmente un caballo. ¿Cómo se llama cuando colocamos un caballo en C4 en esta posición? ¿Se acuerdan? Para aquellos compañeros que han tenido otras clases, no, bloquea al peón, estoy de acuerdo, pero tiene otro nombre. A ver. Caballo adelantado. Ese lo acabas de inventar, ¿no, Irene? No, pero no sé cómo se llama. Es Hay parecido, uno que sí. es el caballo apoyado por un peón o ¿cómo es? Exactamente, muy bien, Pero no correcto. me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿Caballo adelantado no es? No, No, caballo. no, no. Perdón que me causó gracia. Bueno, centinela dice Miguel. Bueno, centinela es la pieza aquella que se coloca delante de un peón y no puede ser molestado por otros peones. Correcto, está bien. ¿Sí? ¿Vos sabés? ¿No? Bueno, ¿cómo fue que dijo, qué palabra usó Irene? Caballo A ver, adelantado. Bueno, es una pieza de avance. Siempre tenemos que tratar de hacer esto, ¿correcto? Tratar de colocar un caballo en una situación donde, bueno, en este caso un caballo, podría ser un alfil también, ¿no? ¿Ok? Pero el famoso centinela en C4 estaría bueno, pero también Irene estaba diciendo que tiene un nombre cuando está apoyado por un peón, ¿ok? Se llama puesto avanzado, ¿ok? Exactamente, conceptualmente estaba correcto. Bueno, las piezas pesadas son fáciles de desalojar por los alfiles y los caballos. ¿Ok? En este caso en particular, al haber tantas piezas, la torre es más débil. Preferible poner un caballo y un alfil. ¿Ok? Por supuesto que todo depende de la situación que se pueda presentar. Entonces, B6, si ustedes después juegan el torneo temático, está bueno tener esta idea, ¿no? De poder jugar, por ejemplo, con el caballo en A5, el alfil en fianchetto, la torre aquí en la casilla C8, ¿ok? Y meter el puesto avanzado con el caballo. Además, el alfil presiona en la gran diagonal, domina F3, E4, D5. Entonces, esta es una buena forma de jugar con negras. No es la única, ahora vamos a ver que no es la única. ¿Ok? Y no quiere decir que esta sea mejor o peor que la que vamos a ver otra, ahora. La otra opción que tienen es, por supuesto, en vez de jugar B6, simplificar el centro. Porque de esta manera, después de por E5, ven que el peón en C3 quedó debilucho. ¿Ok? Esto también es posible. Por ejemplo, si las negras juegan B6, ¿cuál es la diferencia? Que ahora las blancas pueden tratar de tomar algún tipo de iniciativa debilitando el enroque. Por ejemplo, dama ataca a caballo, alfil defiende el caballo, alfil monta la maquinita, las negras se tienen que debilitar y las piezas blancas se empiezan a desarrollar con bastante iniciativa. ¿Ok? Entonces, bueno, el caballo se puede ir a 5, no tiene otro remedio, pero la dama se mantiene en el flanco de rey por F4, por G4, bueno, más que nada por F4 o E3, ¿no? Porque si no juegan caballo al 5, hay que jugar dama E3 y la partida, por supuesto, sigue, ¿no? Pero ven que el enroque de las negras quedó debilitado. Habría que ver si después lo podemos lograr acechar en algún momento con alguna H4, H5, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto las torres, utilizarla en la columna. No se preocupen tanto del peón de C3. Acá el blanco tiene que dirigirse al ataque en el flanco de rey. ¿Ok? Voy a poner la posición como estaba. La cuestión es que el negro no quiere sufrir esa fuerte iniciativa y elige la jugada D5. Esta jugada cierra el centro. ¿Sí? El tema de la apertura ya lo tratamos. Ahora estamos viendo más bien tipo medio juego para entender. Esta posición cierra el centro. Esta jugada es media rara. Pero ¿qué busca esta jugada? ¿Sí? Busca que el peón de C3 pase a ser un peón retrasado, porque ahora ya la casilla C4 está tomada por un peón negro.
El blanco retira el alfil mirando el flanco rey y flanco dama. El negro va a buscar el puesto avanzado con el caballo. Y ahora me gustaría que piensen un poquito y elijan una jugada de blancas. A ver qué jugada les gustaría hacer de blancas acá. Les doy un minuto. El blanco ya está jugado al ataque en el flanco rey. No hay que andar con vueltas ahora, ¿eh? No hay marcha atrás. Las piezas están todas mirando hacia el flanco rey. El sacrificio árabe acá no funciona. Le faltan piezas a las blancas y las negras tienen el alfil y la dama que defiende. Fíjense en que las piezas negras están defendiendo muy fuertemente la casilla G5. ¿Ata? Para mí sería traer el desarrollo. ¿A dónde? Eh, para mí sería de dos o de tres, no sé. No está mal. Pero de dos no. Bueno, acá, por ejemplo, lo que tenemos que ver es un poco el tema de la estructura de peones. Ven que acá hay una columna semiabierta. Utilizar la columna semiabierta nunca está de más. O sea, jugar torre B1 no es una jugada mala. Es más, es una jugada que ayuda a una pieza a que las negras tomen medidas defensivas. O sea que torre B1 era una jugada conceptualmente buena. El tema del alfil es que por B2 es feo, por A3 no puede, por D2 es feo, por E3 es feucho también porque tranca a la dama, en F4 está pateando al aire y en G5 no puede. Entonces, este alfil es poderoso, pero ¿de dónde está? No precisamos moverlo. Pero presten atención al siguiente ataque que va a ser esbenico. Es muy interesante porque se utiliza en muchas aperturas y en muchas variantes, cosas parecidas a las que vamos a ver hoy. El blanco acá para atacar el flanco rey, ¿qué necesita? Traer más gente al baile. Pero el alfil está encerrado en C1. ¿Qué hizo el blanco? Recursos. A veces hay que entregar algo para recibir algo. Y en este caso las blancas entregan el peón H. Porque de esta manera, ahora sí, atenti estudio, porque la casilla G5 quedó tomada por las blancas. Y ahora el blanco es el que domina G5. Y además, cuidado, porque si al blanco lo dejan jugar, si lo dejan seguir, va a jugar H5. Y si lo dejan jugar, no van a jugar H6, no van a debilitar todo el enroque. ¿Ok? Un cambio potencial de alfiles haría que todas las casillas negras de las negras estén debilitadas. Ahora bien, vamos a ir paso por paso. Primero hay que analizar qué pasa si nos comen el peón. Segundo, cuando avanza el peón de H5 nos pueden frenar con H6. Ahí sí, probablemente la mejor opción sea jugar alfil F4 y crear una amenaza con dama de 3 y un probable sacrificio en H6 con un alfil o mismo llevando el caballo a la casilla G4. O sea, el blanco tiene iniciativa, ¿sí? Por eso el negro dice, no quiero que avance ese peón, acepto el reto, como el peón de H4, y acá vamos a ver la idea que tenía el blanco preparado, jugar G3. Cuando el alfil vuelve a E7, el blanco mueve de vuelta, o sea, es la misma posición, pero le toca mover al blanco. ¿Qué juega el blanco? Y esto lo vamos a hacer en un quiz, un minutito, piensen, ¿por qué entregó el peón el blanco? ¿No dejaste acá el cuaderno? Ah, te lo Sí, llevaste. No, lo dejaste acá. Lo dejaste acá. Tienes que usarlo. Te va a hacer bien. ¿En serio? tengo contento. Bueno, te va a hacer bien, te va a mejorar la letra. Vas a ver que cuando vuelvas a ahora a los estudios te van a decir, ah, mira, tiene buena letra, Nata, porque la entrenás. Ya antes se creía. Pero después vi en el liceo que escribía lento, me atrasaba y total lo que escribía no y no les hacía nada. Entonces dije, ¿para qué perder el tiempo?
Normalmente aprender ajedrez y jugar ajedrez te mejora el lenguaje. Entonces está bueno que uses la escritura, porque así manejas los hemisferios del cerebro. ¿Sí? Bueno, costó, ¿eh? A ver cuál fue la jugada que más eligieron ustedes. No, caballo H4 no, que sacrificamos un caballo. Ah, ahí hubo tres aciertos. Y después hicieron algunas jugadas raras de sacrificios de alfiles. Y siguen con el mate árabe. Hay gente que quiere dar el mate árabe. No pueden dar el mate árabe acá porque el control de G5 lo tiene el negro. No sean los locos. Bueno, la jugada es rey G2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y se queda la torre para el ataque a cambio de un peón. Ojo que esto es muy utilizado muchas veces para el ataque. ¿Tá? Tienen que asegurarse de que el movimiento, si lo capturan, tener un contrajuego asegurado, porque nos comen el peón y quedamos con peón de menos, que no nos vayan a simplificar el juego. Bueno, a pesar de que nos simplifican el juego, a veces un peón de torre no es tan valioso, excepto cuando perdemos, ¿no? Este, al que me comentan los compañeros, que le gustó esta jugada, dice Irene. Este, y bueno, acá las negras ya se la empiezan a ver oscuras, ¿no? Se viene la torre y el ataque sobre H7. Por esa razón, el negro trata de sellar la posición, ¿sí? Trata de cerrar la posición. En cambio, nosotros acá de blancas, ¿qué vamos a querer hacer? Quiz. Las negras quieren cerrar la posición. ¿Qué queremos hacer nosotros? Y como se Ah, sí, cuando hay un jaque, por ejemplo. Correcto. Pero a veces nosotros distraídos no lo vemos, porque no es tan común. Es más, chess.com, viste que pone un signo cuando pasa eso y te dice, porque hay mucha gente que no sabe lo que hay, lo que... Bueno, pero no hay que tentarse por hacerlo, sino meditar si funciona o no. A ver, a ver. Uy, nadie lo sacó por el momento. Siguen sacrificando material, eso me encanta. Poner la torre en la columna, ¿qué más? ¿A alguien se le ocurrió atacar por el flanco dama? No, por el flanco dama no, por el centro. Ahí un compañero lo sacó y se nos fue el tiempo. ¿Cuál es la jugada? Comer al paso, gente. Hay que comer al paso para mantener la posición abierta. Se comieron la pastilla. ¿Vieron? Lo que pasa es que no sucede tan seguido, entonces se nos olvida. Hay que mantener la posición abierta y comiendo al paso se logra. Si come de peón, ya el enroque queda bastante destruido. Y si come el alfil, en la torre sale con ganancia de tiempo. Las negras tienen que defender el peón. La opción que teníamos era jugar H6, pero esto es casilla blanca. Por ejemplo, si jugamos alfil C2 y armamos la maquinita, las negras están en problemas serios. ¿Ok? Acuérdense. Por eso las negras luchan contra el alfil de cancha blanca. Y bueno, y ahora las blancas tienen opciones interesantes como por ejemplo caballo E5. Cuidado que ahora las blancas intentan sacrificar y a peón por tomar de alfil, pasar la dama y la cosa se pone brava. Por eso las negras decidieron comer, pero después de peón por, no de dama, para no quedar expuesto a la dama enemiga al ataque. Al comer de peón, ahora las blancas tienen una compensación por el peón. A ver, ¿cuál es la compensación por el chat privado? ¿Cuál es la compensación de las blancas por el peón de menos? No me digan ni iniciativa ni la palabra ataque. A ver, ¿cuál es la compensación de las blancas a cambio de ese peón? Aguanta un poquito. No, no estoy parecer. Bueno, dale. La pizza de Akane, al lado del televisor. No, no es esa la palabra. A ver, otra. No, tampoco. Me contestaron dos y no es.
Muy bien, Miguel. Correcto. Y hay otra cosita que te está faltando, Miguel, que va de la mano de lo que me dijiste. Sí, Irene, pero eso va de la mano de otra cosita. Acá, abajo del televisor hay un montón de lapiceras. Ah, acá tenés, toma, toma, te presto esto. Que yo tenía una acá. A ver. Sí, Joaquín, puede ser por ahí también. Puede ser ahí. Pero va de la mano de algo que estamos viendo el flanco rey. Concéntrense en el flanco rey de las negras. Miren, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay? Miren ese sector del tablero. Y las blancas tienen algo que las negras no tienen. Bueno, podríamos decir lo mismo de negras. Las negras tienen algo que las blancas no tienen. Pero se utiliza mucho más. Ah, pero acá me estás diciendo jugada. No, no fue la pregunta. Ah, No fue la pregunta. No estaba preguntando qué mover. ¿Qué tienen las blancas de compensación por el peón? Por ejemplo, Irene dijo una cosita, otros compañeros dijeron otra cosita, y ahí estamos, en la lucha. Ujú. Y ahí, Irene, ahora sí, me hiciste un resumen total. Así me gusta. Exactamente, Silvia. Pero algo más, a ver qué más. Mm, Ah, viste, usaste la palabra iniciativa. No hay que usar la palabra ataque ni iniciativa. Bueno, vamos a hacer evaluación. A ver, vamos a ponernos un poquito las pilas en el lugar de un jugador que no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, ¿qué hace? Cuando no se sabe qué hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando no se sabe qué hacer? ¿Cómo se llama? A ver. Seguir pensando hasta saber qué hacer. Como los dibujitos. Pienso, pienso hasta que sepa qué hacer. No, cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llama? ¿Una? E. Eva. ¿Cómo andas, Eva? Eva, evaluación. No está Eva en la clase. Evaluación, hay que hacer una evaluación, claro. Fíjense, ¿vieron cómo se les olvida esas cosas? La parte conceptual es muy normal que nos pase, ¿ok? Es muy normal. No hay que ponerse mal por eso. Pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacer. No estamos acostumbrados a hacer una evaluación. Simplemente nosotros movemos, ¿sí? Movemos, movemos y después vemos. ¿Ok? Entonces, como dije el otro día en una de las tantas clases que di la... No, el otro día, ¿cuándo? Hoy estamos a miércoles, la di ayer la clase, me parece. O el lunes, no me acuerdo. Que dije que no hay que mover por mover. Por el simple hecho de mover no hay que mover, hay que tener una razón de un movimiento. Cuando hablé de los cambios el otro día, la importancia de los cambios. Bueno, vamos a hacer una evaluación. Primero que nada, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos? Material. Material, muy bien. ¿Cómo estamos de material? así que ¿cuál es el Sí. técnico? Evaluación. Peón de Primero. menos. Muy bien. Lo primero que nos preguntamos en la evaluación es cómo estamos de material. Si vemos la posición, nos damos cuenta que las negras tienen 6 peones y las blancas 5. Segundo punto, muy importante. Posición. Bien, ¿Qué dijiste? bien. No, no. ¿De dónde sacaste esa? Estructura de peones. No. Seguridad del rey. Muy bien. La seguridad del rey. Fíjense, en el rey blanco está bastante bien y el rey negro no está tan bien. ¿Por qué no está tan bien? Porque hay piezas blancas que están muy cerca del rey. Estas casillas le vamos a decir casillas reales. Fíjense, en las blancas tocan G6, H7, H6 y F6. Las negras están tocando F3 y F2. Entonces, hay más piezas mirando al lado del rey. O sea que el rey negro está levemente peor que el rey blanco. Tercer punto.
Segundo punto, primer punto, material. Segundo punto, seguridad del rey. Tercer punto, Desarrollo. Estructura. Estructura de peones. estructura de peones. Muy bien. Muy bien, estructura de peones. Bueno, vamos a ver la estructura de peones. Las blancas tienen un aislado, otro aislado, uno separado acá del resto. Las negras tienen este peón retrasado, pero está bien. Pero las blancas tienen tres hilas de peones, las negras también. Pero vamos a ver las debilidades que nos deja la estructura de peones. Por ejemplo, las blancas tienen buen dominio de F6, D6 y H6, y por ende G5 y por ende G7. ¿Sí? Es como un imán, ¿no? Tenemos una casilla y las negras tienen C4 y ninguna más, si no me equivoco, porque no hay otra, porque las demás pueden ser dominadas por peones. Entonces, ¿cómo se llama esto cuando hay tantas debilidades así, del mismo color? ¿Cómo se llama? Debilidad de color. Perdón, José, una pregunta, no entiendo el concepto. ¿Por qué haces una preciosa flor ahí y decís que a esos son todas casillas débiles? No me doy Muy, cuenta, la verdad. muy bien. El peón de D5 sirve de ataque a estas dos casillas que son D6 y F6. Las casillas H6 y G5 no están siendo dominadas por peones, o sea, principalmente H6. O sea, no hay ningún peón que pueda defender esas casillas, quiero decir. No hay peones que defiendan esa casilla. Entonces, como no hay peones, y ahora cuando ponga la posición voy a aclarar algo más, esas casillas son débiles, pero más son débiles ahora cuando ponga las piezas. Lo mismo sucede para las blancas, la casilla C4. La casilla C4, las blancas no tienen peones para dominarlos, ¿ves? Entonces, es como, no sé cómo llamarlo, es como una onda, como si F6, H6, G5 y D6 son débiles, quiere decir que todo lo que esté alrededor son débiles. Todas estas casillas negras ahora están débiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué son débiles? Claro, la mayoría de los peones están en casilla blanca. Y además las negras le falta algo. ¿Qué le falta? Voy a poner las piezas. ¿Qué le falta a las negras? El alfil oscuro. El alfil campo negro. Exactamente, el alfil oscuro. Entonces, las blancas ya empezamos a hacer una evaluación a favor. ¿Sí? Estructura de peones está mejor el blanco. Ahora viene la cuarta pregunta que nos tenemos que hacer para saber una evaluación, que es actividad de piezas. ¿Cómo estamos en actividad de piezas? Entonces, actividad de piezas nos damos cuenta que las blancas tienen una torre muy activa, el otro alfil también, el alfil también, de casillas negras, la dama también, ¿sí? Solamente tienen la torre en A1 que está pobrecita ahí, todavía no entró en juego. Mientras que las negras tienen el caballo por el momento comiendo pasto, la torre encerrada, el alfil chocando contra su propio peón. Entonces, nos damos cuenta que las negras tienen solamente la torre y la dama un poquitín activas, ¿ok? En preciso momento. Entonces, en actividad de las piezas está mejor el blanco, porque además tiene el alfil de casillas oscura, o sea que tienen la pareja de alfiles, ¿ok? Entonces, ahora que hicimos toda la evaluación, punto uno, material favorable a las negras. Punto 2, seguridad del rey, ventaja blanca. Punto 3, estructura de peones, a pesar de que el blanco tiene un peón de menos, está mejor, ¿sí? Por la mala estructura de las negras. En actividad de las piezas está mejor el conductor de las piezas blancas. Quiere decir que los tres puntos, además de sacando el material, son favorables a las blancas. ¿Ok? Entonces eso hace que uno diga, bueno, tengo una compensación por la actividad, por las debilidades y todo eso sumado nos está diciendo que tenemos que
tratar de atacar el flanco de rey de alguna manera, ¿ok? Solo eso. La pregunta es cómo hacerlo. Y bueno, lo que hay que hacer en este caso, más allá de que veamos jugadas o no, es atacar las debilidades. Acá le toca mover a las negras. Jugaron torre F7. Ahora que sabemos que tenemos que atacar las debilidades de las negras, ¿cuál es la jugada que se nos puede ocurrir en esta posición? Vamos a hacer un quiz. Así lo dejo pensar un poquito. ¿Qué tenemos que hacer ahora con blancas? Ya que sabemos que todo va hacia el flanco de rey. ¿Sacan la lapicera? Sí, la primera letra va con mayúscula cuando es una pieza. Porque si no se puede confundir con un peón. Claro. ¿Está? Bien. Como diría un viejo amigo, hay que llevar más gente, más gente al baile. Exacto, ahora que sabemos dónde está la debilidad, la atacamos. Ahora sí, ¿ok? Cada tanto cuando jueguen partidas, traten de hacer evaluaciones, hasta que se van a acostumbrar a hacer evaluaciones, entonces va a resultar mucho más sencillo. Al menos tratar de entender. Después ganaremos, perderemos, pero esa es otra historia, ¿no? Pero al menos tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, apareció la dama en G4. Atención, estudio. Ya empezamos a tocar G6 con dos piezas. Y las negras sacaron el caballo aprovechando y dijeron, vamos a sacarlo de comer de pasto, atacando el peón que está en E5, ya que está debilucho. Decimos, vamos a atacar ese peón. Pero las blancas habían preparado algo acá. Ya dijeron, bueno, ya la situación está un poco bastante madura para tratar de llevar a cabo lo que dijimos. Tenemos ataque, tenemos cantidad de piezas, es momento de que incompleto. La vida es así. Es injusta. No doy pista. Piense las consecuencias de eso. Siempre les digo que no sacrifiquen piezas, excepto si tienen el número mágico que es. ¿Cuál es el número mágico de ataque? ¿Que lo estás inventando ahora? Sí. 20 más o menos. Muy bien, correcto. 20. Si tenemos 20 puntos de ataque, podemos tratar de hacer sacrificios. Acá las blancas, ¿cuántos puntos de ataque tienen? Dama, torre y dos alfiles. Justito, redondeamos. Muy bien. 20 tienen. 19, 20. 20. 6 alfil, 5 la torre y la dama 9. Y ojo que tenemos el peón en E5, ¿eh? No hay que subestimarlo. El peón de E5 también es un ayudante importante en estas situaciones. Ahora cuenta de que ellos jugaban, no es la misma. No, no, hiciste el sacrificio mal. Bueno, vamos. Hay que destruir ese enroque, gente. Hay que hacerlo pelotita. Ay, no llevo a ver, perdón. Sí, esa es la primera, correcto. Y la segunda es bastante obvia. Lo que es Sí. difícil es la tercera jugada. En realidad, acá vi que muchos compañeros pusieron la jugada correcta, que es destrucción. No hay tiempo de jugar torre G7 porque nos siguen comiendo con jaque y no hay tiempo de comer la dama. Y la torre no puede comer porque está clavado. Entonces las negras prácticamente tienen que aceptar.
La dama entra con jaque, torre G7, y acá venía la jugada un poquito más difícil, podríamos decir, de qué hacer, ¿no? En realidad hay dos jugadas que son parecidas, pero la jugada correcta es dama H5. Se podía hacer dama H6, pero es más floja porque le quita la casilla al alfil y además la dama deja de proteger la casilla F7, que si el rey se quiere esconder, no lo dejamos, ¿no? Por eso la mejor opción era de esta manera, dama H5. ¿Qué sucede? Ahora se intenta meter el alfil y seguir el ataque. Por eso las negras traen la dama a la defensa. Y acá una jugada interesante, porque la mayoría llevaría obviamente el alfil a atacar, pero es lo que quiere hacer el negro. El negro dice, sí, sí, poneme el alfil ahí, así yo me puedo defender atacando, y aunque me comas la torre, cambio damas. Acuérdense que las blancas tienen alfil de menos. Por más que ganen la torre, ya perdieron un alfil antes, entonces no nos conviene simplificar las damas. Pero acá el blanco, muy atento, hizo una jugada muy bonita que es llevar, como decía mi amigo, llevar más gente al baile. ¿Ok? Esta es una jugada bastante complicada, le diré. ¿Ok? Pero igual, les voy a dar 30 puntos y que saque esta jugada de primera. ¿Ok? ¿Listos? Juegan las blancas. Acuérdense en el dicho. Hay que llevar más gente al baile. Uy, Julián, esa era muy buena. Te felicito. Es una jugada pero lo que pasa es que esa jugada tendría que ponerla en el quiz y son como 5 o 6 movimientos que hay que ver. Por eso no la coloqué. Pero esa jugada que hiciste es muy buena. ¿Dónde No, está? No, ahí me tenés que dar una variante concreta. Si haces ese movimiento igual que a Julián, me tendrían que dar una variante bastante concreta y es muy difícil y nos llevaría un buen rato explorarla. ese no. Esa no. Vamos a hacer la segunda mejor, que es un poquitín más sencillo. Pero es una jugada de que lleva una pieza al ataque. Ya dije que no era alfil H6, alfil H6 la descartan por dama F7, eso lo comenté hoy cuando estaba mostrando las variantes. ¿Qué pieza blanca se puede sumar a la fiesta? Ahí la sacó Julián. A ver, ¿cuál? No, tampoco. No, es una jugada bastante bonita después que la vean. Se van a acordar porque les voy a decir, acuérdense de Chan 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 Capa Blanca, les voy a decir. Para que no se olviden más, le vamos a poner un nombre a esta jugada. Costó, pero salió Miguel. ¿A quién más? No era fácil, ¿eh? Reconozco que no era una jugada sencilla. Tercera oportunidad. Sí, muy bien. Bien, Natán. Pero tiene, como dirías vos, tiene sentido. Sin miedo al éxito. Muy bien, Natán. Muy bien. Costó, pero salió. A ver, ¿cuál es la jugada? Torre H4. Para pasar la torre al ataque. Eso, como dije anteriormente, es una jugada un poco complicada. La que eligió algún compañero, por ejemplo, dijeron alfil A3 era muy interesante, porque en caso de dama por A3, la dama entraba en E8 y contra dama F8, ¡pim! Jaque acá. El tema es que en el ajedrez no es obligación comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá las negras, en vez de comer, podían jugar caballo E7. ¿Y qué iba a hacer el blanco? Torre H4. ¿Por qué? Porque en la partida con torre H4 las negras jugaron caballo E7 y las blancas ¿qué hicieron? A ver si estamos atentos. Lo mostré medio rápido para ver si los engañaba. Sí, sí, claro. Hiciste como, a ver.
Hiciste como 70 puntos de quiz, ¿eh? Acá lo que hice fue una transposición, se dice. Yo le dije que en la partida se jugó torre H4, pero la jugada muy buena que le habían dicho otros compañeros era alfil A3 y que no valía comerse el alfil porque perdía el negro muy rápido. Había que jugar caballo E7 y contra caballo E7 jugaba torre H4. En la partida ahora se jugó torre H4, las negras hicieron caballo E7, quiere decir que el blanco ahora hace el orden de los factores, no altera el producto, pero en el ajedrez sí, pero en este caso no. A ver, muy bien, ahí, correcto, muy bien, 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 bien. Bueno, la jugada es alfil A3, con lo cual se amenaza torre F4. O sea, lo que se hizo fue una transposición, ¿no? Y ustedes me dirán, pero pará, José, pará un poquito, para un cachito cartero, ¿no? Este, ¿qué pasa contra esa jugada? ¿Qué pasa si, por ejemplo, juego dama F5? Bueno, ahora estaríamos jugando dama E8 y contra dama F8 sacrificamos la torre para ganar la dama, ¿ok? ¿Y qué otra jugada podemos hacer de negras? Sí, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. La más linda es esa, la más fuerte. Igual se puede hacer otra. Bueno, la otra es jugar alfil de 7. Pero en este caso sí, lo que podemos hacer, que sería lo más sencillo con blancas, es comemos el caballo. Si come de torre, se mete en líos porque le damos este jaque. Y cuando el rey se venga a la casilla F7, jaque acá y hasta la vista, baby, ¿no? Y si come de dama, hacemos algo muy parecido porque pegamos jaque, el rey se viene, jugamos otro jaque, el rey se viene, pobrecito, y ahora nos comemos la torre. No le damos mate, pero nos comemos la torre y quedamos con ventaja material y obviamente ahí el rey negro está en veremos, pobrecito. Bueno, la idea era mostrarles dos partidas, me quedo en deuda, no me da el tiempo para mostrarles la otra partida. Sí, más o menos entender un poco el concepto de la apertura, ¿ok? Es súper interesante tratar de saber por qué se hace cada jugada, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que en la Lapín, esta variante que vamos a ver es hoy, es esta, a D4 tenemos que comer, si el negro no come, cuidado, estamos amenazando C4 y D5, ¿ok? O peón por peón. Entonces el negro come, saber que ahora sí tenemos que capturar, contra D6 jugar alfil C4, cuando nos defienden nos enrocamos, y en esta posición este alfil E7 era una buena opción que más o menos transpone a dama E2. Esta es la posición crítica, ¿ok? Con la dama N2, acuérdense de eso. Y lo otro interesante de la posición es que muchas veces tenemos que sacrificar un poco la estructura de peones para sacarle el caballo que está en el centro. Por ejemplo, acá el negro comió primero en el centro, a diferencia de la partida anterior, y sacó el peón acá. Pero ¿qué sucede con eso? ¿Se acuerdan? La dama ataca el caballo, el alfil o la dama vienen a defender, armamos la maquinita para que el enroque quede debilitado
y iniciamos el ataque sobre el ala rey. ¿Ok? Siempre hay que tener custodiadas las piezas, no dejen las piezas en el aire así nomás, y pasar todas las piezas, ven como las piezas blancas se enfocan en el flanco rey. Y bueno, tarde o temprano tratar de jugar H4, H5 y debilitar más G6. ¿Ok? ¿Sí? Esto más o menos a grandes rasgos lo que hay que hacer. Hoy te toca salir a caminar, qué lástima. Si no ponías en práctica esto. Bueno, jóvenes, ¿preguntas? Nada. ¿Ok? ¿Seguros? Bueno, nada. Espero verlos a las 8. A las 8:15, perdón. Yo voy a estar en el directo. Capaz que yo juego alguna partidita también. Si me tocan de negras, sufriré. Y si me toca de blancas, veré si puedo hacer algo de lo que les enseñé. Después yo hago otra cosa y ustedes me dicen, profe, lo vi,